señorita Pepita, ya, Pepita. Pepita les dice, mi última regla ha sido el 1 de julio. Está con su nuevo novio, recontra felices, todos los días he empezado. Y es una mujer así, que está sin métodos anticonceptivos. Muy probablemente, si estuvo teniendo relaciones sexuales sin protección, pasadito nomás su regla, y es una mujer joven, 25 años, bien nutrida, no tiene ningún problema, vive la vida feliz. ¿Cuándo entonces, John, fue la fecha de concepción de su bebito, de su embarazo de Pepita? El 15, exacto, el 15 fue. ¿Por qué? Pues chicos, porque para que haya concepción tiene que haber ovulación. ¿Sí, Nicole? ¿Entendés? ¿Por qué pensabas en una semana antes? No sé. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, Sí. es solamente que se acuerdan de lo que ya aprendieron, nada más. Entonces, le sacamos, evocamos a su memoria y lo cuadró. Entonces, era, si el ciclo lo empezamos a contar a partir de la fecha de última regla, esa señorita Pepita ovuló 14 días después del inicio de la última regla, y si estuvo teniendo relaciones sexuales, o sea, específicamente el 15 es una fecha teórica, ¿no? La única forma de estar seguros al 100% que fue ese día sería que sea una fertilización in vitro. La única forma, porque si es en medios normales puede ser de repente el 15, el 16, ¿no? Podría ser, de repente el 14, ¿no? Podría ser, porque por ahí puede haber una variabilidad de días. Pero teóricamente son 14 días después. Por eso, cuando contamos la gestación con la fecha de concepción, se le suma 266 días. Entonces, esto es 40 semanas o 38 semanas. Cuando cuentan los que estudian embriología, o sea, y no los ginecólogos siempre van a contar la fecha de última regla, pero generalmente cuando habla en embriología se utiliza la fecha de concepción como una cosa más exacta, porque en teoría a partir de la concepción, o sea, de la aparición del cigoto es que empieza la vida, pues, no específicamente con el periodo menstrual. Entonces, esas son las formas de calcularlas. Entonces, si te guías de la fecha de concepción, entonces esta señorita tendría más o menos del 15 al 15 de agosto, serían 6-7 semanas más o menos, ¿no? Más o menos, ahora que estamos en quincena, han pasado más o menos 7 semanas de gestación, y aquí más o menos 9 semanas de gestación, ¿no? Es el tiempo aproximado que tenemos de fecha, o sea, ahí va a haber esa variabilidad. Por lo general, cuando ustedes atiendan en consultorio, van a trabajar con la fecha de última regla. Cuando hagan atención con Roten gineco o Roten obstetricia, van a contabilizar la fecha de última regla. Ya, entonces, si yo tengo esta idea, entonces podría calcular lo siguiente, que también se mencionó la semana pasada, y que es la famosa fecha probable de parto, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que ustedes le van a decir a Pepita es, ¿cuándo más o menos, y dice doctor, y cuándo más o menos voy a estar dando a luz a mi bebito? ¿Cómo sería? Otra vez volvemos a la fecha de última regla. Fecha de última regla. ¿Cuándo fue? Dijimos el 1 de julio del 2023. Ya, a ver, la doctora, ¿qué doctora nos quedamos? Doctora Isabel. Doctora Isabel, entonces, ¿cuándo estaría, ya me contestó, ¿no? ¿Cuándo estaría más o menos dando a luz, Pepita? ¿Cuántos serían más o menos? No hay que contar todos los días, solamente la reglita que la semana pasada. No sería 40 semanas. Pero cuando tienes que decirle la fecha, le tienes que decir la fecha. ¿Cuándo estaría dando a luz Pepita? ¿Alguien se acuerda? Ya, en abril, ¿qué más? ¿Cuándo? Ahí aplicaban la regla de Nagel. ¿Cómo era la regla de Nagel? ¿Se acuerdan? Acá a los días le sumaban 7 días, a los meses le restaban 3 meses y al año le sumaban 1 año. Entonces, así nada más tenían que acordarse la regla.
Porque cuando ustedes atienden en consultorio todo tiene que ser rápido. Claro. Entonces tienen que hacerlo fluido. Ay, ya tú como el doctor, al toque, no me acá. Entonces, fecha de última regla. Entonces, ¿cuándo daría luz Pepita? Fecha probable de parto, ¿cuánto sería? El 8 Fecha. 8 de abril de 2024. Exactamente. Así nomás para eso. La regla de Nagel hizo un promedio entre estas dos fechas. Entre la edad gestacional por última regla y la fecha por concepción. Entonces, eso hizo el promedio de tiempo de duración de la gestación para calcular la fecha probable de parto y es la regla que más se utiliza, la regla de Nagel. La que más usa porque es la más práctica. Porque se van a poner a contar, a ver su calendario. No sé cuánto es, la concepción fue 4 de febrero. Te vas al mismo año, pues si fue en febrero, tienes que restar los 3 meses, sería Ya no es más o menos. diciembre, no. Para enero, febrero y marzo, te corre, ya no te corres el año anterior. Pero sí, entonces tienes que considerar esas cosas rapiditas porque nosotros cuando se atiende consulta tiene que estar fluido todo, entonces al toque, ¿ya? Y supongamos que esta señorita Pepita no se acuerda su fecha de última regla, porque también puede pasar. Ya, doctora. A ver, ¿quién me faltaba? Me quedé la doctora Ana. Doctora Ana, no me acuerdo mi fecha de última regla. Me juro que no me puedo acordar. Tengo mi prueba de embarazo, pero no me acuerdo para nada mi fecha de última regla. ¿Qué haces? En la consulta. Ay, gracias. ¿Qué se hace? Cuando usted, las partes del acto médico, después de la anamnesis, ¿qué paso sigue cuando uno atiende a un paciente? El examen físico, ¿no es cierto? Entonces, ya, antes de pasarme a los exámenes complementarios, yo tengo que hacer examen físico. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me importaría del examen físico para poder intentar deducir cuánto tiene de edad gestacional? ¿Qué cosa? Renzo, ¿no? La amplitud del abdomen. ¿La amplitud de qué? Del abdomen. Ya te vas a examinar abdomen, pero específicamente qué órgano quieres buscar. ¿Qué órgano va a ser el más afectado en la gestación? El útero, claro que sí, el útero. Entonces vas a buscar palpar el útero, ¿no? Y entonces le vas a decir de frente, ya señora, vaya, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer primero la señora para que el examen del útero no se vea alterado por otro órgano, anatómicamente? Tomar ¿Que tome agua? algo así era, creo, para que se pueda ver, era más visible. Para hacer ecografías hay que tomar agua cuando se hace una ecografía pélvica, pero para examinar el útero sería al revés. Le pides que evacúe vejiga, porque si la vejiga está llena, la altura uterina no va a ser la real, va a estar un poco sobreelevada en relación a la vejiga porque la vejiga es anterior al útero, ¿no es cierto? Entonces la mandas a orinar, se pone una batita y la examinas. Entonces la altura uterina, bueno, ya ustedes lo verán en semiología, se mide desde la sínfisis del pubis hasta el ombligo, se traza una línea y ahí van a empezar, en ese camino van a empezar a buscar, a palpar el fondo del útero, se palpa. Y una vez que se palpa el fondo del útero, hay una cinta métrica, no sé dónde está. Bueno, la cinta métrica como ustedes conocen, pero es más ancha y tiene una correlación en centímetros con edad gestacional. Por lo general, a partir de las 9 semanas ya se puede palpar la altura uterina por arribita de la sínfisis del pubis. Entonces, van ustedes a poder indirectamente saber cuánto tiene de edad gestacional por la altura uterina. Entonces, pero no se pueden quedar ahí. Se supone que luego de eso tienen que confirmarle. ¿Cuál es el mejor método para confirmar la edad gestacional en una mujer que no se acuerda la fecha de última regla? ¿Ah? Exacto, la ecografía. Y con la ecografía, ¿qué cosa es lo que vas a buscar? ¿Qué medidas vas a necesitar buscar para poder saber la edad gestacional? El tiempo de dejar. A ver, pasamos de abajo otra vez. Karen, ¿qué medidas te interesaría buscar? A ver.
en la... ¿Cómo sería? A ver, Nicole, Valeriano. ¿Qué vas a buscar en la ecografía? De preferencia se pide una ecografía transvaginal porque es la que va a poder medir mejor las características del saco en caso de que sea una gestación muy incipiente, o poder medir más hasta el primer trimestre, hasta la semana 15 más o menos, se puede hacer ecografía transvaginal sin riesgo. Es más directo, ¿no? Porque el útero todavía está pequeño, entonces se puede ver por ahí. Entonces, es transvaginal. Entonces, ¿qué vas a buscar medir? ¿Qué medidas le vas a intentar buscar al feto? La cabeza. ¿Pero qué tamaño? ¿Qué medidas les mencioné en la clase de hace 2 horas que tuvimos, que era importante, que se tenía que medir? Del cráneo hasta las narices. Exacto. ¿Cómo se llama esa longitud? ¿Longitud? No. Longitud del feto. Pues, el sentido cefalocaudal, claro, lo correcto es decir cráneo caudal. Cráneo caudal, ¿ya? Hay otras que dicen cráneo rabadilla, longitud occipucional. Bueno, en realidad la forma correcta y la más sensible de medir es la longitud cráneo caudal. ¿Se acuerdan que les dije qué medida del cráneo del fetito, cuál tenían que tomar de referencia? ¿Qué parámetros? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál era el vértice del cráneo que tenían que tomar de referencia? El polo sur. O sea, Ya, ¿cómo se llama eso? ¿Ese es el occipucio? ¿No? El ¿Cómo polo se llama eso? cefálico. ¿Qué me estoy tocando yo de mi cráneo? el hueso occipital. Parietal. El parietal, ya. ¿Qué cosa tengo acá en mi parietal? Las prominencias o las eminencias parietales. Esos dos son las referencias, porque ecográficamente sí se pueden ver las suturas bonito, pero lo correcto es delimitar la sutura coronal, que se da, o el diámetro biparietal que se va a dar desde la prominencia parietal a la otra prominencia parietal. Encuentro ese diámetro biparietal, en el punto del medio voy a encontrar el punto del vértice más altito de mi cráneo del feto, y luego me voy a buscar la región coxígeo, ¿no es cierto? A nivel de la línea que se traza entre las dos nalguitas. Se traza una línea ahí y hasta ese punto mido. Y esa es la longitud cráneo-caudal. Hay unas medidas que tenemos que considerar para cuando queremos correlacionar longitud con edad gestacional, ¿no es cierto? Esas medidas que están acá, que la deben haber visto en su manual. Se han hecho unos estándares de mediciones y aquí están, ¿no? Por ejemplo, entonces ya yo le mido su longitud cráneo-caudal y cuánto dijimos que tenía más o menos 9 semanas, ¿no? Ya señala Pepita, tienes una longitud cráneo-caudal de 48 milímetros, o tiene 48 milímetros ya. Entonces sí, efectivamente, respecto a tu última regla que me dijiste, sí, tienes 9 semanas de gestación, ¿no? Entonces también va a poder medirle el diámetro cefálico, el diámetro, el perímetro abdominal, el diámetro biparietal, va a poder hacer la longitud, también se hace la longitud de la medida del pie, la longitud del fémur. Hay varias medidas que se tendrían que considerar para que más o menos se pueda encajar más o menos a un feto de acuerdo a la edad gestacional que tiene. Pero la medida más sensible, la más confiable, va a ser casi siempre, la que siempre se tiene que tomar en cuenta, es la longitud cráneo-caudal, ¿sí? Al menos hasta la semana 20 es la longitud más sensible para poder determinar semana tras semana de gestación, ¿sí? En promedio, ¿no? Que se va a encontrar allí. Entonces, esos parámetros son importantes que ustedes los tengan en cuenta porque son formas de poder evaluar a los fetitos ahora, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, como ejercicio, vamos a hacer esto de acá y esto es parte de su informe. Ustedes tienen aquí 4 ejemplares con algunas medidas que podemos ubicar
en esta tablita que está aquí. Esta tablita que tiene que ser llenada para su informe. Su informe va a constar del llenado de esta tablita, que tiene el ejemplar 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿no? Y aquí van a agregar 3 filas más. El ejemplar 5, 6 y 7 van a ser los que vamos a evaluar ahora, ¿ya? Pero para poder hacer la práctica, antes de empezar con las mediciones de los fetitos, vamos a hacerlo con estos de acá, con los ejemplares que tenemos en el manual. Entonces vamos a empezar donde nos quedamos. Nos quedamos en, a ver, Nicole, ninguna Nicole me contestó, ni Karen tampoco. Entonces Karen, de nuevo, empezamos. Tienes otra oportunidad de reivindicar. Entonces, si tú tienes este ejemplar, ¿ya? Entonces ves a un feto, lo examinas una pieza, ¿no? ¿Qué te llama la atención de aquí? ¿Cómo podrías caracterizarlo macroscópicamente? ¿Cómo caracterizarlo? ¿Cómo? ¿Cómo caracterizarlo? Las características macroscópicas, sus características morfológicas de ese feto. ¿Cómo te parece que está? ¿Cómo es? Es chiquito, si vamos a un poquito más. ¿Qué te llama la atención? ¿Su cabeza, sus ojos, sus miembros? Esto. Su columna. La columna. No lo veo, pero la cabeza. Tiene gran tamaño. La cabeza Tiene gran tamaño. ya es una cabeza prominente. Las orejitas que están por acá, Aún no están todavía. ¿dónde está el hígado? Es grande, es de gran Ajá. tamaño. El intestino está como Un poco prolapsado, Ajá. está un poco salido todavía, sí, muchas. ¿no? Las extremidades inferiores son grandes, son simétricas al cuerpo, Son cortos. No, son son cortas, pequeñas. son Son más chiquitas, pequeñas. ¿no? La cabeza es bastante prominente, los ojos están bastante lateralizados, las orejas con implantación baja. Entonces, por características, ustedes podrían decir que este fetito tiene 9 semanas. 9 semanas. 9 semanas. Cuando trabajemos también igual en embriología y también en el argot médico, la forma de cuantificar la semana, el tiempo de gestación es con semanas, no decimos meses, Sí. ¿no? Entonces siempre semanas, ¿ya? Entonces lo correcto es decir semanas. 9 semanas, ya, probablemente. ¿Cómo lo confirmas? Con Con las las medidas de medidas. ya, Ana, ya que empezaste. Entonces, mira, tienes a este bebito que tienes estas 2 medidas de acá, ¿ya? Entonces vas a ubicarlo en tu tablita, en esta tablita de acá, y vas a colocar todo lo que Sí, sí. pero Ya, acá aquí está. 4.5 a milímetros. Ya, listo. A ver, Ana. Toma. Sí, porque Ah, es perdón, Isabel. 4.5 centímetros a milímetros. Sale mucho. Ya está. Por eso, porque dos. ¿Tienes tu manual para que veas la tablita? Pon en Google. Sara, y eso, con respecto a la edad de acuerdo a la semana, a la longitud con respecto a las semanas, Ya. eso no es una aproximación, ¿verdad? Es decir, no hay nada que te cerciore. Sí, porque está bien. estamos en Bueno, antes que se hagan las pruebas, no hay que cerciore que solamente tenga 9 semanas para que llegue a 45 los milímetros. sí, Pero 9 Claro, semanas. la edad gestacional por Porque ecografía, no hay otro cerca. la forma, o sea, No, es más que está cerca- pidiendo. mientras más cercana sea al primer Estoy trimestre, la pidiendo más que temprana sea- que tú tengas, es la ecografía más certera. O sea, A medida que va aumentando la gestación, sí va a haber una variabilidad por de eso días y no- hasta no semanas puede ser respecto a la edad real. Pero, o sea, este recuento de números que han hecho para hacer una tabla ha sido a través de un estándar, de muchos controles, de muchas gestaciones, y han hecho un estándar. Esta es una tabla mexicana. Hay variabilidad en tablas europeas, por ejemplo. Al menos un estándar latinoamericano cubre bien con esas medidas. Entonces tienes estas medidas y se correlaciona con una sensibilidad bastante alta de que sí tenga esas semanas de gestación. Pero va a ser mucho más exacta mientras más precoz sea tu ecografía. Una ecografía de, por ejemplo, 9 semanas te va a decir que probablemente sí tenga efectivamente 9 semanas con una sensibilidad mayor que una que te hagas a la semana 20. Porque la variabilidad del feto ya es otra. Como ya se mueve, también medirlo exactamente en la longitud cráneo-caudal es más difícil, porque también ya hace movimientos de encorvamiento y de estiramiento, entonces ya no va a ser lo mismo.
En cambio, un feto más chiquitito Quiero hacer la segunda, es más pero la estático y las característica medidas son es- más exactas. Pero búscalo en internet. No me sale. ¿Ves cómo se llama? En la bolsa donde estaba el líquido. Con características biológicas que ¿Cuál es pueden el ser. nombre? Ya, la bolsa, el saco amniótico, o sea, el saco amniótico, no entiendo. La bolsa, el saco es el saco amniótico. Cabeza grande, ya. Ahí la cabeza grande sí prominente, ¿no? ¿Qué más dices? Extremidades cortas. Claro, pero en las características morfológicas son las características del fetito, de los anexos fetales. Ahí Extremidades entraría- cortas respecto al Ahí cuerpo. entrarían las asas intestinales. Claro, pues si estás en la semana 9, Sí. hay asas intestinales expuestas, sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué te llamó la atención también de la carita? Los ojos estaban bastante lateralizados, ¿no? Separados. Mínimo 4 características tienen que poner ahí. Ya. También podrías llenar el peso, Isabel, ¿no? Con tu tablita. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto puede pesar tu bebé? En la tablita está. 8.491 sale. Peso 8.4. Gramos. Ese es Todo sexo. tiene que ir. Entonces, ya. En este momento, cuando tienen la imagen nada más, el sexo no lo logran ver, ¿no es cierto? Porque están con las piernitas tapaditas. Pero a esta edad se puede determinar el sexo. No. 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 9 semanas. Sí. Aunque dice No. que, o sea, Porque son. no se puede ver. Ah, no se Son- puede. No se puede saber. Semana pero ya- 16, ¿no ya era? sé. Claro, ecográficamente a partir de la semana 16. Pero si tú estuvieses examinando a la pieza, al fetito, si lo estuvieses examinando, podrías ver los genitales y podrías saber si es varoncito o mujercita. Sí. Sí se puede, ¿cierto? Entre la semana 9 y la 12, los genitales ya están desarrollados y puedes ver si tiene una región vulvar con sus labiecitos o tiene un falo, ¿no? Aunque no va a ser muy en la semana 9 en realidad, sino más cercana a la semana 12, ¿ya? Pero entonces, en este momento, ¿puedes determinar el sexo? Le pondríamos que no, porque todavía es un poquito pequeño, ¿ya? Más o menos la semana Semana cercana a la 12. semana 12 ya podríamos saber el sexo. No se puede. ¿Se puede determinar el sexo? No. Ponemos no podemos. Listo. Ya está. ¿Ya? Muy bien, ¿se entiende? Entonces así tiene que ser. ¿Ya? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Voluntarios o llamo? Sin características. No sé características. Ya. ¿El segundo? ¿Cuáles son sus características? Sí. Ya. A ver, Renzo. No, eso ya está, pero ¿qué características? No sale. Ya, por ejemplo, extremidades más desarrolladas. Vamos a hacerlo aquí mismo, pero voy a... Para que sepan qué Ya, cosas por va en ejemplo, cada cual. las orejas están situadas en los mismos extremos de el lugar. Ya. Ejemplar 2. ¿Qué más? Ahí. Sí, mismo. ¿Qué más? 2. Pero es que yo no sé escribir. es ¿Te muy- doy esto para que te diga? Sí, ¿necesitas la tablita? ¿Tienes? La tabla, para que ya te Para que hagas los... Está ahí. No. Bueno, Solamente me tengo más de buscar. ¿Te lo sabes? no sale. Está ahí. En mi No sale, o sea, solamente salió de la semana pasada. Ahí está, pero es que no son ¿Cómo sería acá? características. Y tengo que del- decir características. del segundo feto. No voy a decir Segundo que feto. estaba por una bolsa baby, no sé. Ya no, pero eso ya no importa ya. Profesora, hay en el segundo feto, no dice. No ¿Ya dice. salió o Amanda? No dije longitud de pie. No, pero le puedes cuadrar con la... Solamente llena el dato que tienes y ubícala en la tablita. Nada. ¿Sería 180? Ujú. 180.
datos de tu tablita, llena el... 189 tiene Llena esa fila. 3.7 de la punta de clases. 189. Ay, no. No, Se manda 16. ¿Cuál se mantiene? Sí, o sea, 15 y 6. No hay pues. Sí, pues para Es semana y la de longitud solamente- de pie es 3.7. Ah, 10 semanas. ¿Cuál es la longitud de pie de esa semana? 3.7 por. A esa semana de gestación, ¿el sexo ya se puede determinar? Sí. Sí, entonces en el sexo se pone sí se puede determinar, ¿no? Porque teóricamente sí se puede. 37. Dime. Aquí. Esperemos el drenaje sin semana. Caudal. ¿Más de 20 o de 20? 20. No, esta es en milímetros. Tienes que usar esta que está en entre 134 y 143. Semana En 20. ese promedio está. Puedes utilizar el rango menor. Claro, eso sería 13.4 centímetros y ese es 14.3. Eso es en milímetros. Esta medida. No. Pero Y lo que te se puede, reportan, o sea, claro. si quieres convertirlo en milímetros para que lo tengas igual que tu tabla, Pues se puedes puede. hacerlo, pero creo que la información que te dan en el ejemplar es en acá, ya, centímetros. Pero no hay problema, solo hazle la equivalencia. En ese caso, si estás entre la semana 16 y 17, en realidad por el tamaño, ¿no? Pero te pegas mejor en la semana anterior. Ahí, porque y ahí en la longitud del pie le pones la de esa semana. 37 decía. ¿Cuánto mediría? 122, no creo. 82, ¿no? Ajá. La longitud del pie es la que está en la última columna. 82, no hay pues. Ya nací. Ya, bebé, no. Al octavo mes. ¿Cuántos meses Pero son? si te das 30. cuenta está avanzando en la gestación de 3, de 4, de 2, 4, 3. Sí, pero no creo que sea. 1, La semana 16 la longitud del pie es 26. 26 milímetros. Ajá. Sí, está bien. No se ve, pero se puede determinar. 36, Ya, entonces con 360. sexo sí se puede determinar. No, ya está. Yo te digo, no sé. El peso. Acá. En tu tablita, para 16 semanas el peso es la Como primera más de columna. 20 semanas. ¿Cuánto pesaría ese fetito? no es 20. Más de 20 semanas. Ajá. 360. La longitud es eso. Pero no es faltable. Ajá. Bien, y las características morfológicas. ¿Qué características morfológicas tiene el feto en ese periodo de gestación? Semana 16. ¿Cuántas son? Son 40 semanas. 56 semanas. 40 años. Entonces, ¿cuánto le ponemos? Y esto conoce. Extremidades inferiores más largas, ajá, sí. ¿Cómo lo diría? El cráneo se ve más proporcional. Más proporcional. Ajá, sí. Cráneo o cabeza más proporcional al cuerpo, porque sí, ya está más simétrico, ¿no? El fetito en este momento. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre en la semana 16? Importante. De características externas, ¿no? Que vimos en clase. Ajá, ya. La nubo. El anugo. Me estoy confundiendo con lo del. Ay, qué Ok. 300. Como yo estuve aquí en clase, estoy buscando todo. El anugo. La nubo es el vellito, el primer pelito que le aparece al bebé. Que en la semana 16 solo lo tenemos en la cabeza. ¿No? La nubo en la cabeza. Si no tiene eso, Mira, ¿el mujer. niño tiene uñas? Y si tiene uña. Tiene uñas.
comienza a aparecer en el nudo y ya hay casi la nube en toda También la ya se forman cabecita. las cejas, mira. El pelo, el cabello. ¿Qué más? La piel. Mira, pero es que acá, mira la A diferencia de diferencia piel. anterior, ¿cómo era la parte gastrointestinal? Ya está por completo Ah, metida ya no dentro tiene de- esta Sí. capa de... Sí, ese es desde la semana 12 ya está completamente dentro de la... Claro, a diferencia del anterior, sí, porque ese está en la semana 9, ¿no? El intestino entra completamente al abdomen en la semana 10. Más característico de esa semana, bueno, disminuye la proporción de la cabeza con el cuerpo, hay crecimiento de los miembros. ¿Qué más en la carita? ¿Dónde se encuentran los orejitas? ¿No? Vamos a revisar, ¿no? Para que lo recuerden. Exacto, están subiendo. Las orejitas ya no están de implantación baja, las orejitas ya se encuentran en un nivel más definitivo, ¿no? Orejas de implantación normal, ¿no? Ya más superior. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el ejercicio. ¿Ya? Ay, no. No, dijo por el... Llevarse la tapa, por favor. longitud de craneana. Craneana tendrá. Listo. ¿Alguien quiere hacer el tercer ejemplar? Yo no sé si está bien. ¿No tienes el tercero? ¿Tienes tu tablita ahí? No, lo voy a hacer y si nos va a dejar bien. ¿Qué? Acá está la manita para que lo borres el inmediato. 82. ¿Cómo buscas más a ¿le puedo preguntar eso? Sería Está bien. ejemplar. El último, el último. No, ese era el tercero. Ajá, el tercero vamos a hacer ahora. Claro. No, Pero profesora, pero en la tabla, digamos, si no me aparece... las semanas, profesora, Claro, ¿de acuerdo a las medidas que tienes en el ejemplar? En el ejemplar te han dicho cuántas medidas. Ah, ya, pero ahora, ¿cómo vas a hacer? ¿Se acuerdan que les dije que había otra tablita? ¿había otra? ¿Se acuerdan que les dije que había otra tablita? ¿Dónde está mi...? En la tabla. Ya, en esta, ¿cuánto mide tu ejemplar? El 13 es 189. Claro, sería 189 milímetros, ¿no es cierto? Lo vamos a buscar acá. ¿Encontramos? No hay. Entonces, ¿qué tabla tienen que utilizar? Esta tabla de la... ¿Cuál? La del largo, exacto. Ubícalo ahí, a ver, ahí te soplo. Tiene 189, bueno, o 18.9 centímetros. Pero pájaro, ¿En dónde estoy ubicado? Más o menos. Tómale foto. Exacto. Lo Semana pegas 15. más, porque tiene casi 19, ¿no? Entonces, ¿en qué semana estaría? Claro, sería la semana 19-20, ¿no? Probablemente, semana 20. ya. Listo. Entonces, fíjate de una vez el peso. El peso de tu ¿Qué bebé. pasó? Más o menos, ya, listo. Ahora sí, ahora puedes llenar tu tabla. ¿Ya te compraste flaco o qué vamos? No, mi papá. A ver, ¿En qué otro era? a ver, sí. No, ponle. Este es Sí, el ponle solo uno, longitud ponle solo cráneo uno. caudal, El ¿verdad? valor mayor Tenía porque tiene casi 20 30 y- semanas. 6. No, no, de cráneo caudal tenía, acá sí se cuenta en 36 centímetros, ¿no? Ah, entonces sí es de 36, ya de 37 a 38 semanas, ya casi no. Llena desde el primero, porque puedes llenar longitud de Pero el tiempo otro, y el tercero. longitud de No, tiempo ya es no más. puse. Lo va a hacer igual. Vamos a buscar las características Entonces ¿Y tu semana cráneo caudal? 38, ¿cierto? de un bebé. De bebé. ¿De edad aproximada entonces dijimos? 82 centímetros. De lana, de lanita, parece una lana, como una pelucita de lana. ¿El sexo se puede determinar a esa edad? Obviamente sí. ¿Tú quieres salir? Es que yo no Sí se respondo. puede determinar el sexo. Características morfológicas. ¿Qué características tiene? ¿Ya? ¿Cómo se llama la grasa? Creo que va a salir ahí. ¿Qué has puesto? ¿De qué? Puedes decirle un Es 2 37 o 38 puedes decir semanas. vermis gaseoso. Mucho. No, está ahí ya, porque dice Ah, no, perdón, centímetros. peso. Vermis Ah, gaseoso. peso. El vermis, presencia de vermis gaseoso. Muy bien. El cuerpo se llena de Ya me vermis equivoqué, ¿qué estamos haciendo? El último, pues. Creo que también se lo voy a
En la semana 20, a ver, chicos, ayuden a su compañero. Semana 20. Ah, Sí, está bien, semana 20. Ya, está bien, semana 20. ¿Qué más pasa en la semana 20? Aparecían las uñas de los dedos de la mano, ¿no? ¿El descenso de los testículos, Miss? Inicia el descenso testicular, inicia, todavía no ha llegado a la bolsa escrotal. Eso debemos Pero le ¿cómo hubiéramos se hecho. sabe? Eso le hubiéramos Sí, o escrito sea, no cuando lo, en realidad no es solamente morfológico, no lo copiar. podrías palpar todavía porque está dentro del Solamente abdomen. copiar y no tener que No, hacer. no se vería todavía. ¿Qué más? ¿Grabaste? Sí. Está grabando. Si en la Pero semana igual hasta 16 tener que ver el video. había lanugo, grasa parda puedes poner, pero te va a haber grasa parda en el Esa es la cuellito, cámara. presencia de grasa parda en el cuellito. Si en el anterior bebito había lanugo solo en la cabeza, en esa semana 20, ¿qué pasará con el lanugo? En todo el cuerpo, En las presencia. cejas. Exacto, también ahí, presencia. Yo dije eso. Acuérdense de un detalle y como para la siguiente semana va a aumentar. Entonces, el lanugo y lanugo en todo el cuerpo, presencia de pelos en las cejas, pestañas y en el cabello, y es un pelo más La engrosado. capa que cubría toda la piel. Ahí está, vermis gaseoso. La capa, el vermis gaseoso. ¿Cómo? ¿Vellosidad o qué? Es cabello. Hay cabello, De las cejas. las cejas, sí es pelo. Es pelito. Porque es diferente del lanugo, es más engrosado. Hay cejas y hay cabello en la cabecita y en todo el cuerpo está cubierto de lanugo. Quedan 10 tantos. Pero básicamente eso, ¿no? ¿Qué? Tienes que. El crecimiento mayor también sería más Exacto, también hay un mayor crecimiento. A partir de esa semana, bien, ¿te acordaste? Hay un mayor crecimiento del cuerpo. ¿Cuánto? 30. Entonces ya es un feto mucho más simétrico, ¿no es cierto? Yo siempre. Es la Es 3.7. 3.7. Sí, mira. Eso dije que raro. 18. Qué grande. Qué grande. 18.9. Ya, y ya, chicas, Nicole es. Ya yo. ¿Valeriana? No, ya saltó. Karen. Ya saltó. Profesora. Pero si ya salí, sale. No, saltó ya. Se quiere salir. El cuarto ejemplar. Se pelea, profesora, por salir. No. Ya, el cuarto ejemplar. Hazme bien, pero. ¿Tienes tu manual? O sea, sí, pero no sé si. Ya, entonces bórrale aquí esto. Oye, ¿no te fuiste ayer? Mira, acá es 37 a 38. ¿Dónde es? Es que me pasé estudiando los broquios, pues, broquios secundarios, terciarios, los números, el pulmón, las regiones, todo. No era tan complicado. Es que ya O sea, sé. son varios, pero distintivos. Mira, yo para mí, es que yo me escuché toda la clase de broquios. A ver, pregunta. Claro, pero ¿qué te piden ahí? Longitud de pie. ¿Y qué medida tienes en tu bebito? Acá en tu bebito, a ver, te digo, longitud de pie dice 8.2 centímetros. Esa es la que está en tu manual. Pero la profesora dijo que siempre se considera algo de una semana de última. Entonces, 37. Ahí está. Se repite. No, a ver, acá dice 36 centímetros de longitud caudal. Claro, no. Esta es la longitud caudal de esto, pero tú tienes que llegar aquí a la de tu feto. ¿Eso cuánto es? Y dice 36. Claro, eso tú lo sacas después. Una vez que ya tienes ahí tu longitud caudal, ya puedes decir la edad gestacional aproximadamente. 36 centímetros. Entonces, cuando tiene esa longitud caudal, ahora sí te vas a contar bien. 3.400 con 3.400. ¿En qué edad gestacional estaría? Ah, sí, estaba bien, ¿no? Después de 37 semanas. ¿El sexo se puede determinar? Obviamente que sí, porque ya está claro, miren.
ya Si están se puede, nacidos. ¿cuánto Para pesaría engordarme hacia lo superior. en esas semanas? 3.400. 3.000. Ya, ponle un solo peso, no le pongas un rango, ponle un solo peso. ¿Qué quieres? Ya, listo, 3 kilos, ya, perfecto. ¿Qué características, ya, ¿qué características tiene en esa ya, muy bien. Desciende Testículos nuestro en bolsa tipo. frontal. Es que, mira, ¿Cómo se llaman las? Se encuentran los testículos en el De escroto. pulmón derecho. Testículos en bolsa frontal, sí. Hay una grasa que era 16%. Es más regordete, no hay un aspecto más Sí. gordito, Pero porque hay la más. foto no se muestra. Claro, el foto también se ve gordito, aspecto más redondeado, más gordito del feto, ¿no? Tiene más acumulación de grasa. Los testículos. También ya tiene crecimiento de cabello. ¿Va a haber la nube o no va a haber la nube? Sí. Aquí, en la semana O sea, 30. ya no es porque ya no es el primer pelo, pero ya va a tener. Claro, acuérdate que en la semana 30 más o menos se le empieza a caer el anú. En la semana 37 ya no va a haber la nube. Ausencia de la nube y presencia de cabello. Solamente el cabello formal y la cabecita. Ya no hay la nube. Igual la cabeza y el abdomen. ¿Cómo era? Cabeza y abdomen serían el mismo tamaño. Exacto, también. El perímetro cefálico está acorde al perímetro abdominal. De la verga ácida. De la verga ácida. ¿Qué te pasa? No dijo nada. Ujú. Y estaba muy recordado. Ya, bien, Lucas. Ya listo, chicos. Entonces, ahora ya, igual para lo que queda del informe, en las siguientes hojitas, sí, por favor. Ya, anatomía, no sé qué les encanta, está muy bien. Pero también en nuestra clase de hambre te vamos a A discutir. mí también me encanta Ya, ahora vamos a pasar a hacer la medición. Tienen 3 ejemplares aquí. Ya se van a ir rotando. Trabajen, como ahorita trabajen en grupos de 3. No, 2, para que puedan utilizar los 3 peditos. Y ustedes 3. Solamente una persona manipula y otra toma las fotos. Ya. No estén cogiendo su celular y sus cuadernos y sus lapiceros con los guantes llenos de formol. Entonces, van a pasar para el lado de acá para que utilicen las bandejas y la pesa. Entonces, a estos fetos de aquí los van a medir y los van a pesar. Tienen que tomar las fotos correspondientes a esas medidas.